Arte es una película de Netflix que nos muestra uno de los días más estresantes de una madre soltera que hace todo lo posible porque su hija esté bien. Ella tiene que soportar a su jefe que la maltrata, a la señora que le exige la renta y entre muchos problemas simplemente colapsa olvidando algo muy importante. Y cuando regresa a su realidad, ella no supo ni cómo terminó en un banco y con un arma en la mano. Al principio aparece Yenaya en el hospital cargando la cobija de Arya, su pequeña que está muy enferma, y de pronto suena el despertador, y ambas empiezan a alistarse para empezar su día. Arya le dice a su madre que no quiere ir a la escuela porque no ha pagado el desayuno escolar, y los niños se burlan de ella. Pero su madre le dice que debe ir. Saliendo del departamento, Yenaya muestra su buen corazón cuando el mendigo de siempre le pide unas monedas, y ella, aunque tampoco tiene dinero, le da un poco. Pero la dueña de los departamentos sale para exigirle el pago de la renta, gritando desde su balcón. Entonces Yenaya le dice que para las 10 ella tendrá su dinero, pues es día de pago. Finalmente deja a Arya en la escuela y rápidamente se va a su trabajo en el que se estresa demasiado, pues los clientes la tratan muy mal, le gritan y hasta le avientan cosas, mientras que su jefe es un señor muy amargado que la trata muy mal. Al verla al borde del colapso, su amiga le ofrece un poco de dinero para que pague algunas cosas, pero Yenaya muy apenada se lo rechaza, pues ese día es día de pago y ella podrá cubrir sus gastos. De pronto recibe una llamada de la escuela porque Arya se enfermó, y mientras está en la llamada su jefe la descubre, y después de varios insultos le da permiso de ir a arreglar sus problemas, pero con la condición de que en 30 minutos regrese o estará despedida. Ella aprovecha el momento para pedirle su cheque y así poder pagarle a la dueña de los departamentos, pero él se lo niega. Entonces ella va al banco para sacar los únicos $40 que tiene en su cuenta, pero la encargada, llamada Nicole, le dice que no se los puede dar porque esa cuenta requiere de $40 para mantenerse activa. Como tiene poco tiempo, sale rápido del banco para dirigirse a la escuela de Arya, pero al llegar, Servicios Sociales ya se la ha llevado porque supuestamente no tiene los cuidados necesarios, y ella trata de explicarles que está enferma, pero nadie la escucha. En todo ese tiempo, a ella se le hace tarde para regresar a su trabajo, y en el camino casi choca con un auto, y el sujeto muy prepotente la insulta y la trata muy mal. Cuando ella intenta avanzar, él la persigue y le choca el carro dejándolo inservible. Después el sujeto se baja y la sigue insultando. Al cabo de unos minutos llega la policía y ella trata de decir lo que pasó, pero nadie la escucha, pues resulta que el sujeto es policía, pero está de civil, y le exige a su compañera que le ponga una multa a Yenaya, y antes de irse la amenaza diciéndole que donde sea que la encuentre, se va a asegurar de que sufra. Lo peor es que cuando la policía le pide sus papeles, estos están vencidos y además de la multa le quitan el auto. Mojada, estresada y cansada, llega a su trabajo solo para encontrar a su jefe muy enojado y con gritos la despide, diciéndole que no le dará su cheque en ese momento, a pesar de que ya lo tenía en su escritorio, sino que se lo enviará por correo y que eso podría tardar días. Muy preocupada va a su casa y encuentra sus cosas en la banqueta bajo la lluvia, pues la dueña de los departamentos no quiso esperar el pago. El experimento de Arya se averió y los pocos medicamentos que le quedaban simplemente se echaron a perder. Muy cansada y estresada, decide regresar a rogarle a su jefe que le dé su cheque, pero básicamente le dice que todo lo que le pasa no es su problema. De pronto entran dos sujetos armados exigiendo dinero, y ella, al estar muy tensa, viendo que prácticamente se estaban llevando su dinero, los ataca y logra quitarle el arma a uno de ellos. Después, sin pensarlo, le dispara. El sujeto cae al suelo y el otro se escapa. Entonces el jefe, muy asustado, asegura que ella había planeado todo el robo y que la va a acusar con la policía, además que no volverá a ver a su hija. Entonces ella no duda mucho para detonar el arma contra su jefe y rápidamente agarra su cheque y sale del lugar. Yenaya llega al banco para cobrar, pero ya está cerrado, así que tratando de entenderla, Nicole la deja pasar para que lo cobre. Mientras tanto, en el centro comercial ya está la policía investigando qué fue lo que sucedió con el jefe y con el sujeto que estaba en el suelo. Y la detective Raymonds es la única que piensa que Yenaya no tiene nada que ver con el robo. Regresando a la situación del banco, Tessa, la cajera, le dice que no le puede dar el dinero porque necesita una identificación, a pesar de que ella siempre cobra ahí y ya la conocen. Entonces Yenaya, muy desesperada, le enseña el arma para presionarla, y Tessa activa la alarma silenciosa. Desde su oficina, Nicole se da cuenta de lo que pasa y llama a emergencias,
diciendo que Yenaya tiene un arma y que también tiene una bomba en la mochila, refiriéndose al proyecto de ciencias de Arya. En la investigación, los detectives van a la casa de Yenaya y al encontrar todas sus cosas en la banqueta, Raymond siente aún más empatía por ella. En ese momento reciben la llamada para informarles que la mujer está en el banco con un arma y una bomba, e inmediatamente se dirigen hacia allá. Tessa empieza a sacar todo el dinero que tiene en caja, pero Yenaya le dice que solo quiere la cantidad de su cheque, que no sabe por qué Tessa está dándole todo el dinero. La policía llega al lugar y una vez más la detective dice que Yenaya solamente está bajo mucho estrés después de un pésimo día lleno de situaciones muy difíciles de sobrellevar. También llega la prensa y a ella la describen como una homicida y roba bancos, algo que pone bajo más estrés a Yenaya. Después de un rato, los policías intentan hablar con ella para tratar de llegar a un acuerdo, pero ella rechaza todas las llamadas y solo con la detective habla un poco más, pero no tienen éxito. En las noticias, ella ve al policía que la había amenazado y se llena de pánico, así que pide que cierren las persianas para poder pensar cómo salir de ahí sin que el policía acabe con ella, pues ella sigue preocupada por recuperar a su hija y cuidarla en su enfermedad. De nuevo recibe la llamada de la detective Raymonds para negociar, y Yenaya le dice que sí se va a entregar, pero cuando saquen al policía que la había amenazado. Para ese momento, una de las chicas había empezado a transmitir en vivo y grabó cuando Yenaya le contó a la detective todo lo que estaba ocurriendo en su vida: su hija enferma, el jefe que la trataba mal, el percance con la policía y que ya no tenía casa. Y gracias a esa grabación, todo el país pudo escuchar su historia y muchas mujeres empezaron a empatizar con ella. Y la detective le cuenta que cuando ella era pequeña, pudo ver cómo su madre hacía todo para sacarla adelante y que no le fue nada fácil. Las mujeres que están en el banco también empatizan con ella, excepto Tessa, que solo la ve como una delincuente. Después, Yenaya desconecta las cámaras y la policía ya no puede ver lo que sucede dentro del banco, mientras que afuera, Raymonds trata de averiguar quién fue el policía que la había amenazado. En ese momento llega el FBI para tomar el caso y le prohíben a la detective volver a hablar con la mujer que está en el banco. Momentos después empieza a escuchar una multitud y se trata de muchas mujeres exigiendo que liberen a Yenaya, porque solo es una mujer que está sufriendo demasiado. Al pasar un rato, una de las señoras se siente mal por su enfermedad y Yenaya pide que Nicole la acompañe a la salida. Y ya estando afuera, Raymonds intenta convencer a Nicole de que salga del banco, pero ella dice que regresará para apoyar a Yenaya. Cuando el FBI se comunica con ella para decirle que se tiene que entregar, ella pide hablar únicamente con Raymonds, pero le niegan la llamada con ella y se portan fríos y cortantes, diciendo que ya cometió varios delitos y que debe pagar por todo lo que hizo. De nuevo el artefacto de la mochila empieza a sonar, y al ver a todas muy asustadas, se da cuenta de que todo el tiempo pensaron que eso era una bomba. Entonces les explica que simplemente es el proyecto de ciencias de su hija y que ya la tiene harta. Entonces ella pide que le llamen a la policía para explicar que eso no es una bomba, pero Nicole le dice que esa es la única razón por la que la policía no ha entrado a hacerle daño, que es mejor que se entreguen todas juntas. Pero Tessa le avisa a la policía que la bomba es falsa. Por fin Raymonds encuentra al policía que había amenazado a Yenaya y furiosa lo golpea y le reclama por haberle hecho eso a una mujer. Y después se comunica con ella ignorando las instrucciones del FBI para decirle a Yenaya que el policía ya había sido neutralizado, pero ella pide ver una fotografía como prueba para poder entregarse. Como el FBI ya había desplegado fuerzas para atacarla, Raymond se acerca al banco y le muestra la fotografía. Entonces Tessa y su compañera son liberadas. Nicole decide quedarse con Yenaya para mostrarle su apoyo y le dice que ya es momento de entregarse, prometiéndole que ella cuidará a su hija durante todo el tiempo que Yenaya esté en prisión. En ese momento entra la llamada de la madre de Yenaya y le pide que se entregue a la policía, que recuerde que su hija Arya había muerto la noche anterior. Aquí es donde Yenaya se da cuenta de que todo su día lo transcurrió actuando como si su hija estuviera viva, pero realmente nunca fue a dejar a su hija a la escuela, no hubo llamada de las maestras, y al no aceptar la muerte de su hija, entró en un colapso que desencadenó en todas las cosas que provocó en ese día, como el percance con el policía, su jefe muerto y el robo al banco. Yenaya se imagina muriendo a manos del FBI,
pero Nicole la convence de salir juntas para que se entreguen y así lo hacen. Ya estando afuera, Raymond, la esposa, y Jenaya simplemente le agradece a las dos mujeres que estuvieron con ella durante ese pésimo día, y camino a la cárcel puede ver el apoyo de todas las mujeres que se sintieron identificadas con su historia. Espero que te haya gustado el resumen y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.